Bueno, es un honor estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Mi nombre es Margie Cortés, soy comunicadora social afrocolombiana, una joven que lucha por los derechos en el territorio, asimismo como nuestros acompañantes el día de hoy. Hoy nos reúne la voz viva de nuestras comunidades, es la fuerza de nuestra historia y el compromiso de seguir construyendo un futuro donde la identidad afro brille. Hoy estamos con Edelmira Valencia Becerra, es el enlace departamental para las comunidades negras. Inicialmente agradecida por esta invitación, estar aquí al lado de estos líderes, de tú como joven líder también. Este es un espacio que debemos seguir fortaleciendo. La comunicación hoy en día es vital, es todo. La gente se entera a través de estos espacios de todas estas fortalezas, de todas esas vivencias que hay aquí en el territorio caqueteño. Este es un espacio para decir, aquí hay afros en el Caquetá, en el territorio, tenemos unos retos que queremos cumplir y que de la mano con estos líderes estoy segura que vamos a cumplir. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Carlos Alfonso Ocoró. Él es líder, es director de una fundación que se llama AfroCAC. Agradecido con este espacio y decirles que lo que buscamos desde lo que hacemos desde nuestra fundación AfroCAC es empoderar a los jóvenes, a los niños, jóvenes, adolescentes, en todos estos procesos que tienen que ver con la lucha por la reivindicación de sus derechos, por la reivindicación de su cultura. Contarte también que en el departamento del Caquetá habitamos 14.000 y pico de afrodescendientes. En Florencia, su capital, hay 4.356 afrodescendientes, es una cifra significativa. Y desde aquí, desde la Puerta de Oro de la Amazonía, decirle al mundo, decirle a Colombia, que en el departamento del Caquetá hay afrodescendientes, que buscamos la pervivencia de nuestra cultura, buscamos que los jóvenes, niños y adolescentes vivan y conozcan, luchen por sus derechos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esa introducción que nos das. También nos acompaña Yuber Torres, es un líder afrodescendiente, un joven que se dedica a la administración de empresas, pero que también se dedica a la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos un poco cuál ha sido esa trayectoria que has tenido defendiendo los derechos humanos y también pues garantizando la pervivencia de nuestra cultura. Bueno, yo vengo desde bases, desde un municipio, el municipio del Doncello Caquetá. Soy miembro de una organización pionero, de la primera organización en este bello territorio. Desde ahí impulsamos el trabajo, el desarrollo de nuestras comunidades desde el año 2014. Iniciamos construyendo estas bases. En el 2015 obtuvimos reconocimiento del Ministerio del Interior y desde ahí pues hemos venido construyendo bases sociales, participación en todos los espacios políticos, sociales, económicos, pues desde el municipio del Doncello. Bueno, muchísimas gracias, Yuber. Ya conociendo un poco quiénes estamos aquí en esta mesa para hablar acerca de afrocaqueteños, vamos a hablar de cómo llega nuestra comunidad afro al Caquetá. Sí, esas prácticas culturales, ancestrales, artísticas y espirituales que nos mantienen y que mantienen vivas nuestras culturas y de cómo se transmite esa identidad a los niños y a los jóvenes. Desde mi perspectiva de cómo crecí, yo soy paujileña, nacida en el Paujil Caquetá, pero toda mi familia es chocuana. Mi mamá es de Samurindó, mi papá de Quibdó. Mi mamá hace 30 años llegó al Caquetá buscando oportunidades de trabajo. Ella fue graduada hace muchísimo tiempo y cuando recién salió pues no habían oportunidades de trabajo en el Chocó. Entonces, en una época donde el Caquetá pues, estaba violentado, donde había muchas situaciones de violencia, los docentes de aquí no querían ingresar a territorios o a zonas pues, complejas. Entonces, claro, como había mucha gente en el Chocó, mucha gente de diferentes partes del país buscando oportunidades, pues mi mamá llega acá de esa manera hace 30 años buscando pues esa oportunidad. Es así como ella, pues gracias a Dios, logró pues sacar adelante a su familia, a mí incluyéndome, dándome pues un estudio, creciéndome, dándome valores. Y para mí crecer en un territorio como afro, yo siempre pongo esta anécdota, que yo nunca como que luego con el pasar del tiempo me di cuenta. En mi casa, casi todas las semanas se come una sopa de queso.
Toda la semana de comer sopa de queso, a nosotros nos encanta. Pero entonces una vez yo invité a unas amigas en la universidad a comer sopa de queso en mi casa, pero ya no sabían que ese era el menú. Entonces ellas me preguntaron cuando yo, ve, ¿qué vamos a comer? Y yo les dije, sopa de queso. ¿Sopa de queso? ¿Qué es eso? Sí, sopa de queso, pero para mí eso era la cosa más normal de este mundo porque nosotros lo comemos todas las semanas, pero para ellas eso era una novedad. Entonces ahí yo me di cuenta, ve, yo crecí con unas, digamos que unas tradiciones completamente diferentes a las de ellas. Yo tengo la fortuna que crecí con tradiciones sí muy caqueteñas, pero también como crecí en una familia pues muy chocuana, mis vecinos también pues afortunadamente también eran negros, afrodescendientes, entonces crecí en un espacio donde comíamos comida del Pacífico, donde escuchaba a mi vecino ponía música del Chocó, donde realmente crecí permeada por eso. La gente siempre me pregunta, ¿a ti cómo te gusta que te digan negra o afro? Porque es que como ahorita se ofenden porque uno les dice negro, es que yo les digo, pero es que a mí dime Delmira. Ese fue el nombre que mi mamá me puso. Claro. ¿Ya? Ese fue el nombre que mi mamá se tomó la molestia de pensar. Yo a ti no te digo indígena, te digo mestizo, no, yo te digo, joven, ¿cómo se llama? Se llama Pedrito, entonces yo le sigo llamando Pedrito. Y más por la diversidad de tonos de piel que tenemos en este momento, porque estamos excesivamente mezclados, o sea, ya no tenemos ni siquiera una raza que nosotros digamos es esta y entonces se define de esta manera porque jamás ha sido permeada, no, o sea, incluso Caquetá es un territorio de colonos. Exactamente. A Caquetá ha llegado todo el país, entonces nosotros somos casi que un resumen de Colombia en el sur. Así es. Yo simplemente como para finalizar, quiero dejar como claro que uno agradece a este territorio porque gracias a ello, y vuelvo y reitero, digo que le dio muchas oportunidades a muchas personas afros de todo el país, no solamente del Chocó, sino de todo el país, y eso se agradece porque creo que muchos agradecemos realmente que pudimos crecer laboralmente, económicamente a este territorio. Claro que sí, Elvira, incluso en estos espacios se resalta eso tan bonito que es que aquí llegamos todos buscando oportunidades. Juber nos decía hace un momento que estuvimos conversando que él llegó acá buscando oportunidades. Cuéntanos un poco, Juber, para ti, ¿qué es ser afro en el Caquetá? Yo quiero contarles que, bueno, es una experiencia bastante, bueno, compleja en el sentido de que nosotros llegamos acá, mi familia, cuenta mi madre, que llegamos buscando oportunidades económicas. La violencia nos desplazó de un territorio, mi mamá es chocuana, ¿sí? Mi padre es de raíces vallecaucanas. Pero digamos que San Juan arriba vivíamos nosotros en el Chocó cuando tuvimos que desplazarnos acá. Llegamos al Caquetá buscando sosiego, oportunidades. Caquetá estaba viviendo una época de bonanza económica, había moneda circulante y eso era llamativo, pues algunas familias que venían desde otros territorios. Pero desde el punto de vista personal, es decir, llegar uno muy niño generando una identidad en un territorio donde tienes tus bases, tus costumbres, tu familia, donde se desarrollan tus prácticas, tus valores ancestrales que conoces, llegar a un territorio totalmente desconocido, donde la cultura es muy diferente, donde los modelos de vida diferencian de lo que ya habíamos vivido, pues es bastante traumático, ¿sí? También, digamos que todos hemos vivido el flagelo de la discriminación. Yo también fui víctima de la discriminación. Llegar aquí, pues muchos desconocer de pronto por tu color de piel, por tu condición, por las facciones. Pero eso se aprende a soportar, se aprende a vivir. Pero pues está la lucha entre conservar la identidad de lo que vivíamos allá en el territorio donde nacimos, ¿sí? Donde están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, para crear una nueva identidad afroamazónica, que es ahora lo que nos caracteriza, afrodescendientes con raíces ancestrales de allá de nuestro territorio, del Chocó, del Pacífico colombiano,
traerlas y seguirlas cultivando, seguirlas desarrollando aquí en el Caquetá. Incluso es muy importante eso de que empecemos a enseñarnos a nosotros mismos para poder sobrevivir, para poder hacerle frente. No sabría cuál término utilizar a esto de la racialización. Teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos hablado, vamos a hablar un poco más con la voz de la experiencia, un poco la voz de cuando realmente nosotros empezamos a llegar al Caquetá, porque si bien es cierto, nosotros ya teníamos un camino que habían recorrido unas personas, y de esas personas tenemos aquí a Carlos Okoro. Cuéntanos un poco cómo fue y cómo ha sido ser afro en el Caquetá. Yo diría que en el contexto los negros que llegaron al territorio vivieron su propia diáspora, y hablaríamos de la diáspora afrocaqueteña. Entendía que aquellas personas de algunas regiones del Pacífico, hablemos de el Cauca, digamos municipios como Patías, digamos Timbiquí, todos esos territorios, mucha gente le tocó venir al Caquetá con el tema de la colonización. Todo eso permitió que esas personas llegaran al territorio afrocaqueteño, al Caquetá, y allí se agruparan en algunos municipios como Curillo, se asentaron. Yo creo que Curillo es el pueblo donde se hizo el primer asentamiento afro en el departamento del Caquetá, y en ese tiempo la gente lo que hacía era, llegaban al territorio y alcanzaban lo que alcanzaban a divisar, esa tierra la acogían para ellos, y así iban colonizando esos territorios, y se hicieron esos enclaves afro en el departamento del Caquetá. Otro factor importante fue el factor de la educación. Eso fue un factor preponderante en el territorio porque, digamos, la mayoría de los chocuanos tienen una vocación de educadores, ¿sí? Han sido educados en una normal, con una formación de educadores o de profesores, y llegaron al territorio porque en el departamento del Caquetá era una necesidad sentida la educación. Entonces vinieron esos afro a colonizar y a formar parte de ese grupo de educadores. Nosotros podemos decir en el Caquetá, ¿quién hoy en día no fue educado por un profesor negro? Y nosotros podemos decir que realmente las personas que llegaron al Caquetá le han aportado demasiado a este departamento. Yo siempre decía, tenemos que destacarnos en lo que hagamos, ¿sí? Y eso nos permitía, digamos, empoderar a aquellos que llegaban, que en algún momento sentían esa presión, ese racismo estructural. Nosotros nos reuníamos en espacios donde podíamos disfrutar de nuestra música, nuestra cultura, compartíamos, y allí hablábamos de todo eso. Aquí tenemos que hacer las cosas bien para que por lo menos de la colonia o de la gente afro se siga hablando bien en el departamento del Caquetá. Y hoy en día podemos decir que eso lo hemos logrado. Don Carlos, para aportar a lo que usted dice, la verdad es como escuchar hablar a mi mamá. Mi mamá, cuando yo ingresé a la universidad, bueno, desde antes ella fue también mi maestra, siempre me decía, ella me exigía el doble. Usted tiene que ser la mejor del salón, usted es la negra, usted se la van a montar, entonces usted tiene que destacarse, tiene que ir bien vestida. Una pequeña anécdota es que yo todos los días siempre dejo lo que me voy a poner al día siguiente, y eso fue una pequeña costumbre que mi mamá me dejó, y ya, o sea, si no lo hago ya siento que al otro día ya no doy. Y todos los días dejo lo que me voy a poner al día siguiente, usted tiene que ir bien organizada, sea responsable. Entonces las palabras que dice don Carlos es como si estuviera escuchando a mi mami, y creo que eso es justamente lo que ustedes han transmitido a muchos jóvenes afrodescendientes que ahorita pues estamos como tratando de también sacar cara, ¿no? Y yo soy justamente también un producto de lo que ustedes también, esas enseñanzas dejan. Muy bonito, porque de eso que hablas tú es una sobreexigencia que nos impusimos, ¿cierto? Porque se veía en esos retos que tiene la sociedad, a nosotros como que se nos hacía un poquito más difícil.
y vamos a entrar exactamente a hablar de eso y son las dificultades para acceder a espacios culturales o de representación, el racismo estructural y el desconocimiento de la historia afro y cómo esos factores afectan a las niñas, a los niños afrocaqueteños y qué estrategias comunitarias están ayudando a mantener ese sentido de pertenencia. Entonces, a veces la diáspora nos dispersa, pero también nos enseña a resistir. ¿Qué retos han enfrentado como comunidad afro en el Caquetá para mantener viva nuestra cultura? Bueno, hay un gran reto, no solamente aquí en el Caquetá, diría yo que en todas las regiones de Colombia. Las personas que tenemos la identidad, que tenemos nuestras raíces, debemos aprender a cultivar nuestras costumbres, a aceptar nuestras raíces para poder crecer en identidad y en autorreconocimiento. Yo creo que es lo más importante y lo que hay que trabajar hoy en día. La cátedra debe ir enfocada, es decir, desde los colegios, las escuelas, las universidades. La academia debe enseñarle a nuestros jóvenes a superar ese reto de la creación de identidad. Muchos jóvenes se han quedado en ese proceso. Sí, yo aportando a lo que dice Juber, hay muchas dificultades, claro que sí, y yo creo que a nivel institucional, y eso que represento pues, y trabajo en una institución, a lo largo de los años, la ley, por ejemplo, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es del año 93. 93. Y a día de hoy podemos decir que en el Caquetá, acá no, pues aplicación de una Cátedra de Estudios Afrocolombianos y a lo mucho, pues aquí se han dado la lucha, muchos líderes para que se logre la implementación de la cátedra. La cátedra dice, así no haya estudiantes negros, pero se debe aplicar. Porque es que una cosa muy bonita es cuando dicen o empiezan a decir, hay cultura afro. Y eso lo ha logrado el profe, ¿cierto? Y eso lo ha logrado también, pues como el profesorado y todas las personas afros que hay acá, pero también lo hemos logrado con esos festivales afro que ha hecho el líder Okoro acá, ¿cierto? O sea, que nos ven, al menos nos ven. Y eso es un avance grandísimo. Yo creería, Carlos, que nos puedes contar un poco acerca de cómo ha sido romper esas barreras, porque antes no se hacían festivales de la magnitud e incluso en Colombia le están poniendo el ojo a este festival afro porque en otros lugares no se hace de esta misma manera. O sea, decir que nosotros realmente encontramos algunas dificultades cuando nació la Fundación Afrocat. Un objetivo principal era dinamizar todos los procesos culturales, digamos, empoderar a esos jóvenes que no pierdan su cultura. Porque nosotros veíamos aquí que los jóvenes nuestros ya estaban en otras líneas culturales y se estaban olvidando de lo propio. Entonces, iniciamos ese proceso con los talleres de formación en música, donde tuvimos la oportunidad de traer grandes referentes de la cultura, de la música del Pacífico al departamento del Caquetá. Puedo hablarle de Quique Riasco, el maestro Indalecio. Después trajimos grupos musicales. Nació el Festival Folclórico Afrocaqueteño como un aspecto relevante y de mostrar de nuestra cultura. Bueno, si pensamos en las próximas generaciones, ¿qué legado queremos dejarles como pueblo afro en este territorio? Bueno, yo iniciando, la Ley 70 tiene una misión muy clara, que es, yo siempre lo digo, rescate de la identidad cultural. Entonces, en ese rescate, vuelvo y lo repito siempre, los padres hacia los hijos y hacia cuando uno tenga sus hijos, igual ese rescate de la identidad cultural debe perdurar siempre. Digamos que nuestras personas, los que nos rodean, nuestros negros, son unos aliados claves. Yo hago un llamado pues a aquellas personas que les interesa el espacio, que nos gusta el espacio, que empecemos a indagar un poquito más sobre la esencia de la cultura, las esencias culturales, sobre las pervivencias de
en los territorios, pues para poder llegarles. Es una forma de generar potencial electoral, conocer la identidad y empezar a buscar ser atractivos ante esas comunidades. Alguna vez yo le hacía una recorderiza a alguien en alguna oportunidad en esos espacios de participación de las comunidades. Quisieron mostrar era que no había posibilidades para los afros porque no tenían estudio. Y desde lo que hacemos nosotros siempre desde Afrocat le tratamos de involucrar, o de todas las organizaciones afro, a los jóvenes que estudien, que se preparen. Y la preparación que hoy tienen nosotros, los jóvenes, nos permite decir, aquí estamos, ya estamos preparados. Nos dijeron, prepárense. Venimos por los espacios que realmente, por equidad, por ley, nos pertenecen. Y eso es lo que nosotros venimos tratando de recalcar en la mente de todos los afros, es que aquí nosotros no venimos a pedir, no vamos a pedir, vamos a exigir derechos. Súper. Yo creo que finalizando ya todo este espacio, es súper importante que digamos, en el contexto de la Escuela de Comunicaciones, ustedes, ¿qué mensaje le quisieran dejar a la comunidad que nos está escuchando? Bueno, yo por aquí puse una frase y es: la cultura afro vive, canta y resiste. ¿Sí? Me parece importantísimo. Así, contundente. Eso, contundente, eso. Bueno, mi frase es identidad viva para mostrar Colombia y el mundo. Yo sí iría para cerrar en una frase de la Fundación Afrocat: negros afrocaqueteños empoderados y con un horizonte claro. Negros con un horizonte claro. Eso es muy importante dejarlo como muy subrayado, así muy contundente, como decías ahora. Claro que sí. Porque esa tradición oral que nos permite la comunicación y que por supuesto se ha permitido en esta Escuela de Comunicaciones, en todas las clases que han tenido, la comunicación es clave y ha sido clave históricamente para poder sentar precedentes, para poder conocer esa historia. Y eso lo logramos, ya sembramos la semilla desde la Escuela de Comunicaciones Afrocaqueteñas. Esto vamos a seguir avanzando. Digamos, podemos darle unos agradecimientos especiales al Ministerio de las Artes y la Cultura, ¿sí? A Afrocolombias, ¿sí? Por este proyecto que nos ha permitido formar a jóvenes en comunicación, que conozcan todo cómo pueden hacer una publicación con el manejo de redes, y eso nos va a permitir un cúmulo de jóvenes haciendo y difundiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, con lo que se hace en el departamento del Caquetá, y manteniendo viva la llama de su legado. Entonces damos final a este podcast. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y si nos dan la oportunidad estaremos en unas nuevas ediciones.